Estos son Zachary Traits y Christian Hansen, y juntos investigaron y dirigieron uno de los documentales de Netflix más interesantes que he visto. Conspiración Americana, Los Asesinatos del Pulpo. Esta es una serie de 4 partes que explora la vida y la muerte sospechosa del investigador Danny Casilero. Y revisamos todo, desde la conspiración del software in Slow Promise y cómo gobiernos extranjeros, o tal vez nuestro propio gobierno, lo usaban para espiar a otros gobiernos de todo el mundo. Tiene espionaje, asesinatos, homicidios y magnicidios. Tocamos el tema de JFK. Hablamos del caso Irán-Contra y de cómo los gobiernos a veces tienen que eliminar a personas que hablan en su contra. Zach y Christian son los mejores. Han sido amigos desde hace mucho tiempo. Así que este episodio tiene una energía muy casual y divertida, donde simplemente nos sentamos a platicar sobre algunas de mis teorías de conspiración favoritas de todos los tiempos. Y ellos tienen toda la investigación y los datos para respaldar realmente por qué estas cosas son aún más creíbles de lo que parecen a simple vista. Así que espero que disfrutes este episodio tanto como yo disfruté hacerlo. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. Zach y Christian, ¿cómo estamos? Genial. ¿Y tú cómo estás? Estoy excelente. Gracias, chicos, gracias por acompañarme. Realmente lo aprecio. Esto va a ser muy divertido. ¿Puedo aclarar algo primero? Por favor, esperaba que lo hicieras. Zach y yo somos más o menos de la misma estatura. Él está sentado en un cojín, por eso se ve más alto. Por si alguien se preguntaba... La conspiración va más allá. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como, ¿cómo podemos confiar en la investigación de este tipo? ¿Quieres que me encorve? Solo quiero poner en contexto. Tenía curiosidad, de hecho, antes de que siquiera empecemos. Ustedes siempre combinan cuando hacen este tipo de cosas. Nos levantamos todas las mañanas. Dormimos en la misma cama, así que lo volteo a ver y le digo, mira, estoy pensando en una camiseta azul. Oh, Dios mío. Sí, al mismo ritmo. Oh, Dios mío. Caminamos parecido. Banda negra con bisel dorado. Este es un Timex. Este es un reloj vintage. Algo ligero, solo para presumirle a la gente en casa. Pero no, es raro, como que sí terminamos llegando usando casi lo mismo. El verdadero problema es que la gente dice por teléfono que sonamos igual. Interesante. Entonces, o los podcasts, que es este entorno viéndonos porque ambos somos de Louisville, crecimos juntos y se vuelve algo confuso donde la gente dice, ¿quién acaba de decir eso? ¿Sabes? Sí, eso me gusta. Cuando llamamos a las fuentes juntos y ponemos el altavoz y es como... Si solo una persona estuviera en la llamada. O muchas veces la gente dice, Christian, eso suena genial. Y es como, ese fui yo. Incluso algunas fuentes tienen mi número guardado como Zach y tu número guardado como Christian. Creciste en Louisville con nuestro amigo en común, Renan Hirschberg. Sí, fui a la preparatoria con Ron. Sí, Creo que él es como un año mayor que yo. Sí. un comediante brillante. Era muy gracioso en la preparatoria. Ahora, dijiste cuando estábamos mensajeando que estabas schwitzing, ¿también eres judío? No. Simplemente suena raro decirlo, eso lo sacaste del lado de Ronan. ¿De ahí sacaste eso? Sí. Creo que sí. Ha estado en Nueva York demasiado tiempo, amigo. Eso es lo que pasa. Creciste en Nueva York. Solo empiezas a cargar cosas por todos lados. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, pasa. Ahora, si la gente no lo sabe, ustedes son los creadores de una maravillosa serie documental que salió en Netflix hace como un año. Conspiración Americana, Los Asesinatos del Pulpo, que es fascinante y de alguna manera une todos los elementos de lo que creo que a la gente realmente le gusta sobre las conspiraciones. ¿Sabes a lo que me refiero? Como descubrir la verdad, algo así como un héroe silenciado que estaba a punto de destapar todo este caso y el misterio alrededor de su asesinato, lo cual es fascinante. Me encantaría hablar sobre las actualizaciones a medida que avance. Zach, tú lo dirigiste, y Christian, tú fuiste como el investigador principal que realmente estaba uniendo toda la red de detalles de la historia. Tengo curiosidad, ¿cómo te involucras siquiera en este tipo de proyecto? ¿Dónde comienza todo? O sea, es como, bueno, ya lo he dicho, nosotros ya sabes, tratamos de hacer la película lo más eficiente posible. Así que no hablamos mucho de cómo soy el amigo loco de Zach y me obsesioné con esta historia, pero no decimos cómo. Así que en cada podcast todos preguntan, ¿cómo te metiste en esto? Me hubiera gustado que lo hubiéramos puesto en la película porque entonces, ya sabes, pero también sé por qué no lo hicimos, porque es tan aleatorio. Es como... Estaba investigando la industria de las prisiones privadas y esta empresa, Wackenhut, era la segunda compañía de prisiones privadas más grande. Para cuando empezamos a investigarlo, ya había cambiado su nombre a GeoGroup. Pero, ya sabes, era como a las 2 de la mañana.
Estaba investigando para este trabajo, como un trabajo universitario. Como, ¿por qué esta empresa se llama Wackenhut? Es un nombre muy raro. ¿Qué carajos es Wackenhut? Y entonces empecé a investigar sobre esta empresa y, o sea, lo que hacía en el ámbito de las prisiones privadas vino mucho después. Fue fundada en los años 50, creo, por este ex agente del FBI. Y tampoco está claro si realmente era un agente o si era el tipo de educación física, ¿verdad? El tipo de educación física, ya sabes, el encargado de mantener a los agentes en forma. De cualquier manera, George Wackenhut. George Wackenhut, él se muda al sur de Florida y junto con un par de otros tipos fundan esto, una empresa de seguridad privada, y tenían muy buenas conexiones con el gobierno local republicano y conservador y estaban consiguiendo contratos estatales y eventualmente, ya sabes, hacían todas estas cosas anticomunistas, como conseguir archivos sobre comunistas y hacer investigaciones medio ilegales que el gobierno no podía hacer. Ellos podían hacer cosas turbias. Creo que en algún momento tenían la colección más grande de archivos sobre ciudadanos particulares en Estados Unidos. Y esto fue como en los años 60 y 70. Sí. Entiendo. Y ya sabes, eventualmente ellos tienen, ya sabes, enormes contratos nacionales. Tienen oficinas por todo el mundo. Ellos están ahí, resguardan instalaciones de la NASA, resguardan lugares como el Área 51, ya sabes, esa zona en Nevada. ¿También cuidaban los Álamos? Se me olvida. No puedo recordar, pero tienen ese tipo de contratos grandes así. Y también la junta directiva es todos estos jefes de departamento de la NSA, la Fuerza Aérea, la CIA, ya sabes. Y es como que los peces gordos de estas agencias pasan al sector privado estando en la junta directiva y filtrando contratos. Presumiblemente filtrando contratos de su antigua agencia. Y entonces, la acusación sería que lo que la CIA o cualquier otra agencia no puede hacer o no quiere hacer. Trabajo en la zona gris. No puedes hacer una solicitud FOIA a una empresa de seguridad privada. Sus archivos son privados para siempre. Y entonces ellos hacían cosas que de otra manera no podrías, cosas con las que la CIA tal vez no querría estar relacionada. Así que eran como una tapadera para ese tipo de cosas. Entonces, ya sabes, yo seguía investigando sobre esta empresa y encontré un artículo en la revista Spy sobre un periodista que estaba investigando a Wackenhut, entre otras cosas, y todas esas cosas de las que yo no sabía nada. No sabía nada sobre el asunto Irán-Contra, o sea, casi nada. Y luego esta cosa llamada la sorpresa de octubre. Y luego este software espía llamado Promise y una empresa llamada Inslaw que lo desarrolló y sus problemas con el gobierno. Y yo, ya sabes, pensé que era como una especie de fanfiction del asunto Irán-Contra porque todo era simplemente una locura. Pero el artículo estaba realmente bien investigado, tenía nombres y todo coincidía. Todas las personas de las que hablaban eran reales. Y al parecer este periodista llamado Danny Casilero, que murió investigando todo esto, era real. Y tú, bien loco, dijiste, yo haré lo mismo. Sí. Bueno, no, yo pensaba, este tipo, y mientras más aprendía sobre él, pensaba que era bastante genial. Y la historia que él estaba escribiendo parecía emocionante e interesante, y literalmente se quedó en nada cuando él murió. Y es como, no sé, pensé, debería escribir un libro. Debería escribir el libro que él nunca escribió y debería escribir un libro sobre él. Así que simplemente empecé. Y tú estabas haciendo esto sabiendo perfectamente que él había muerto bajo circunstancias misteriosas. Oh, Por supuesto, sí. O sea, ese es como, ya sabes, el comienzo de cualquier artículo de revista sobre él. Siempre hablan de su muerte misteriosa. Empiezas con la escena de la muerte y luego, ya sabes, retrocedes para ver cómo llegó a ese cuarto de hotel. fascinante. Así que de alguna manera sigues el mismo tipo de viaje que hizo Danny. Y luego llegas a su parte y dices, oh mierda. Lo encuentran muerto en una habitación de hotel, ya sabes, con las muñecas cortadas hasta los tendones en ambos brazos, solo en una bañera. Sí, Y ese es como el factor precipitante que lleva a que la gente empiece a investigar su historia, pero también a tratar de indagar en su investigación. sí, Ya veo. sí. Entonces, supongo que solo para dar contexto a la audiencia que no lo sabe, ¿podrías explicar Irán-Contra y cómo se relaciona con Promise y lo que Danny intentaba descubrir al final? Esto es, obviamente. En 30 palabras o menos. Sí.
En 30 palabras o menos, sé que esto es obviamente la parte principal de esta serie documental de 4 partes en Netflix, pero solo para que la audiencia esté al tanto mientras avanzamos en la conversación. Está bien. Después de un fin de semana del 4 de julio, déjame ver si puedo poner mi mente en orden. Entonces, quiero decir, Irán Contra es, de hecho, bastante difícil de explicar, porque hay algo llamado Limited Hangout, que es cuando admites menos de lo que realmente estaba pasando. Pero lo que admites parece tan grave, como si fuera una gran confesión. Pero al admitir la cosa menos mala, que también es mala, logras de alguna manera poder hacerlo. Ocultas o encubres todas las otras cosas que estaban pasando. Como mentir por omisión casi. Y por eso, para mí, la historia de Irán Contra es enorme. Es como que me pregunto por dónde empezar siquiera. That's, Like, dark. that's like el comienzo más difícil para algo de Irán Contra, porque ni siquiera has empezado con lo que es la historia normal, que ya de por sí es muy difícil de contar, porque es casi como dos lugares interrelacionados, pero muy distantes. Irán Nicaragua. y Nicaragua, pero también Costa Rica y como que es toda esa zona, pero supuestamente es Nicaragua. Y luego tienes lo que está pasando con la venta de armas, lo que está pasando con nuestro deseo de influir en la política de Nicaragua, usando a Israel como conducto para vender municiones a nuestros supuestos enemigos en Irán, que acababa de convertirse en un supuesto estado paria o lo que sea. Después de años de manipulación de la CIA y de que decimos que no estamos haciendo nada, Básicamente es, o sea, hasta donde yo sé, y puedo ir reconstruyendo. Es como en medio de la administración de Reagan, había un pequeño grupo, principalmente operado desde el Consejo de Seguridad Nacional, usando a Oliver North, quien era teniente coronel de la Infantería de Marina, o coronel, se me olvidó, para tratar de lograr varias cosas a la vez fuera de lo que el Congreso permitiría. Así que el Congreso dijo, oye, administración de Reagan, ya no se metan en Centroamérica, era una mayoría demócrata en el Congreso. sin nada de seguir metiéndose en sus elecciones, ni de intentar hacer operaciones de la CIA allá y todo eso. Vamos a cortar todo el financiamiento y es ilegal si lo haces. Y entonces ellos dicen, Nosotros mismos vamos a recaudar el dinero. sí, así que dijeron, está bien, ¿cómo conseguimos dinero y suministros para ah, nuestros luchadores por la libertad que están, ya sabes, esperando justo al otro lado de la frontera en Costa Rica o donde sea y que estamos entrenando? Y es como, está bien, vamos a vender un montón de armas, creo que principalmente a través de Israel a Irán, usar ese dinero para entonces canalizarlo a las personas que estábamos apoyando, tratando de derrocar al recién instalado régimen en Nicaragua. Curiosamente, ambos países se volvieron en contra de Estados Unidos en 1979. Sí, Creo que eso es lo que hace que haya un paralelo interesante entre los dos. Cierto. Pero fuera de eso son como los hemisferios Shaw en Irán en el 79. cierto. Pero también está bien. Pero eso y... Pero luego fue como que periodistas como Bob Perry y otros periodistas empezaron a escribir sobre esto, específicamente en Centroamérica, estas ventas ilegales de armas, como ya sabes, están documentando, ya sabes, transporte militar o como Air America, como aviones propiedad de la CIA entrando a Centroamérica y armando a estas personas. Y ya sabes, la postura oficial del gobierno. Y Reagan sale en la televisión en su mensaje televisado diciendo que esto no está pasando, como simplemente no es cierto, esto es una mentira. No sé, ya sabes, luego este avión de transporte con un tipo llamado Eugene Hassenfuss que solía ser... Él era paracaidista, creo, en Vietnam, y luego se retiró. Estaba trabajando en la construcción en Milwaukee. Y como que la economía estaba muy mal en ese momento. Y él entonces consiguió un trabajo para una empresa para hacer lanzamientos aéreos en Centroamérica. Y una de las cosas que dijeron como parte de su acuerdo cuando lo contrataron fue que no podías llevar paracaídas.
y él metió de contrabando su propio paracaídas en el avión. Y un sandinista, o sea, un miembro del grupo de izquierda contra el que los tipos de derecha estaban luchando en Nicaragua, derribó su avión con un cohete lanzado desde el hombro. Y él saltó en paracaídas. Todos los demás murieron y lo capturaron. Así que era obvio que, ya sabes, y él empezó a hablar y pues ya no podían seguir mintiendo sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. Correcto. Y así, para finales de los 80, quiero decir, esto es solo parte de la historia. Y también está ese tipo, Barry Seal, hicieron esa película llamada Hecho en América con Tom Cruise sobre él. Eso es todo, porque hay todo un componente de contrabando de drogas en esto. También está lo de los rehenes que sucede, como que Irán retiene rehenes. Oh, eso es la sorpresa de octubre. Oh, sí, eso es. Pero creo que ahí fue cuando realmente empezó el Irán contra. Oh, había mensajes candentes en cartas. Hubo una segunda crisis de rehenes ocurriendo durante ese tiempo. Sí. Hombre, la gente nos va a atacar por nuestra versión chafa de la suya. Amigo, todos la estábamos pasando increíble este fin de semana, ¿sabes? Celebrando la independencia de Estados Unidos. Sí. Sí. Bueno, Lo que sea. La sorpresa de octubre de la que hablaremos, que fue como la antesala de la administración, como podría considerarse como una de las razones por las que Reagan fue elegido subrepticiamente, es un paralelo interesante. Y hay todo tipo de paralelismos interesantes sobre esta red que se descubrió en el 86, Hausen-Fuskae, 85, 86, tal vez 87. Creo que fue en el 86. Nuestro programa trata en gran parte, y la investigación de Danny trata en gran parte sobre operaciones paralelas similares con el mismo grupo de personas. Me refiero a que él habla sobre Irán Contra, pero las cosas que estaban sucediendo en los años y décadas anteriores a eso, que básicamente establecieron el modelo para Irán Contra, es que tienes a un montón de tipos en el gobierno y fuera del gobierno que solían trabajar con el gobierno, trabajando juntos para canalizar dinero y armas a lugares y personas que quieren apoyar, que están siendo apoyados fuera de la ley de Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Así que es como si estuviera ocurriendo en el desierto de Cabazón con personas que se involucraron en Irán Contra en una parte de nuestra historia que ocurre en el sur de California. Supuestamente está ocurriendo con los rehenes que fueron tomados en Irán durante la toma de la embajada, lo cual supuestamente se usó para inclinar la balanza en contra de Jimmy Carter en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1980, y luego, incluso antes de eso, en los años 70 como operaciones paralelas. Así que básicamente se trata de una red de personas que hacen cosas por dinero y política. específicamente a petición de los gobiernos de Estados Unidos que hacen cambios de régimen o golpes de Estado. A veces, sí, a veces. No, creo que también algunos de estos trabajos son pequeños esquemas para hacerse rico rápido, ya sabes, como que no importa. Y lo están haciendo por su propia cuenta. Creo que sí tiene repercusiones internacionales. Pero ciertamente hay intermediarios en el camino que se están haciendo ricos todo el tiempo. Claro, sí. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque quiero que sepan que todavía hay gente buena en el mundo y todavía hay personas allá afuera luchando por ustedes. Así que aquí va una historia. Hay un tipo que está en un tobogán de agua, ¿ok? Está en un parque acuático increíble. Está a punto de bajar por el tobogán. De repente, mientras baja, sale volando por el aire, cae de espaldas y sufre lesiones permanentes que le cambian la vida. Todavía sigue lidiando con ellas 4 o 5 años después, y le está costando mucho que le paguen. ¿Sabes a lo que me refiero? Se lesiona en este enorme parque acuático que es propiedad de Disney, nada menos, y ni siquiera puede sacarles un centavo a sus abogados. Por eso llamó a Morgan & Morgan. Llamó a Morgan & Morgan y rápidamente lo representaron en su demanda contra Disney por daños, citando lo que llamaron medidas de seguridad laxas. La demanda alega que Disney no le advirtió adecuadamente o no hizo que el juego fuera seguro, y argumentan que el diseño en sí mismo creó una condición peligrosa. Y afortunadamente para este tipo, porque llamó a Morgan & Morgan, obtendrá justicia en su caso, al igual que los otros 500,000 clientes que recibieron la compensación que merecían durante los 35 años de trayectoria de Morgan & Morgan.
Morgan es la firma de abogados especializada en lesiones personales más grande de Estados Unidos, con más de $25,000 millones en compensaciones. Te lo digo, contratar la firma de abogados equivocada puede ser desastroso y contratar la correcta podría aumentar sustancialmente tu indemnización. Con Morgan y Morgan es muy fácil comenzar y no cobran honorarios a menos que ganen tu caso. Así que solo visita fourthpeople.com/camp-o marca numeral law. Eso es numeral 529. Eso es forthepeople.com/camp-o marca numeral law. Eso es numeral 529. Este es un anuncio pagado. Ahora volvamos al programa. ¿Qué tal, chicos? Vamos a tomar un pequeño descanso porque si tienes un pequeño negocio o tal vez trabajas para uno, estoy a punto de hacerte la vida mucho más fácil. Supongamos, hipotéticamente, que tienes un pequeño negocio de muebles, ¿verdad? Y te cuesta trabajo llevar el control de las materias primas, el calendario de producción, la facturación de los clientes, todo eso. Bueno, por eso quiero hablarte de Odoo, ¿de acuerdo? Porque con Odoo es una plataforma empresarial todo en uno que agiliza todo. Ahora tienes gestión de inventario, tienes manufactura, tienes aplicaciones de contabilidad que harán que todo sea mucho más sencillo. Así que ahora, si tienes un pequeño negocio, puedes monitorear el inventario en tiempo real, programar las llamadas de producción de manera más efectiva y puedes enviar facturas automáticamente, todo desde una sola plataforma. Además, obtienes un CRM personalizado para rastrear oportunidades de venta y dar seguimiento a clientes potenciales, aumentando tus tasas de cierre. En el pasado, probablemente tenías que contratar a algún ejecutivo de la Ivy League que pudiera hacer que todo sucediera por ti. Pero ahora, con Odoo, todo eso ya no es necesario. Y estoy seguro de que estás pensando, ok, si esto va a hacer mi vida más fácil, darme más tiempo libre para pasar con mis amigos, familia y jugar softball, y además hacerme ganar más dinero, debe ser carísimo. Aquí está la buena noticia. Oyentes de este programa, van a obtener una prueba gratuita de 14 días. Así es. Tienes 2 semanas con Odoo completamente gratis cuando entras a odoo.com/camp. Así es. Odoo.com. Usa el código promocional CAMP y vas a obtener 14 días gratis solo para probarlo. Ve si te gusta. Si no es para ti, no lo necesitas. Está bien, pero Odoo va a hacer tu vida mucho más fácil. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Ahorra tiempo, gana más dinero. Regresemos al programa. Así que hay toda una confluencia de poder y dinero que está creando como esta red. Y Danny Costellero, en este momento, a finales de los 80, ya sabes, la sociedad estadounidense en general no tiene idea de cómo funcionan los asuntos de Estados Unidos y cómo la CIA opera en estos diferentes países. Y él está como armando esta historia. Ajá. Y él también. Tal vez podríamos regresar a cómo empezaste originalmente, que fue como una revelación parcial, ¿cierto? Ese concepto viene de la administración de Nixon, ¿verdad? Pero Dan, sabes, es como que todo esto que ahora sabemos sobre Irán-Contra ya se sabía para 1990 cuando Danny empezó esta investigación. Sí. Pero de lo que él está escribiendo y de lo que la gente creo posteriormente escribió, y tenían razón, es lo que yo decía, como estas redes más grandes, que esto en realidad es parte de un patrón más amplio. Esto se remonta a años atrás e involucra los mismos crímenes, los mismos criminales. Y que en esa visión, el caso Irán-Contra en sí mismo fue una verdad a medias. Casualmente, a veces la gente dice que nuestro programa es una verdad a medias. Porque es un concepto que, ya sabes, hace muy difícil demostrar que algo no es cierto. Es un laberinto de espejos. Bueno, y toca mucho al pulpo como existe en, ya sabes, Reddit o donde sea en línea. Como que hay otros tentáculos y ramificaciones e historias y subtramas y tramas que no pudimos incluir en un programa de 4 episodios. Y entonces, como nuestra parte favorita, porque sus partes favoritas del caso como que no salieron, como que debemos... Algo que leyeron en algún lugar, sí, no salió. Es como, bueno, estos tipos son, como uno que vi el otro día, estaba en IMDb. Es como, obviamente es una verdad a medias, pero de todos modos es informativo. Interesante. Así que eres tan obvio. Los están acusando de ser como agentes de desinformación, de llevar a la gente hacia una verdad a medias. Sí, que solo estamos encubriendo a nuestros jefes en la agencia, lo cual sería increíble si fuera cierto. Sí, ustedes no me parecen como tipos de agencia, para ser honesto. Los tipos de agencia nunca parecen tipos de agencia. Ese es el punto de los tipos de agencia. Oh, ese es un buen punto, amigo. Oh, hombre, nos engañaron. Ustedes van a tener conexiones hasta Langley. Ya lo sé, ya están conectados. Sí. Digo, tengo curiosidad, me pregunto si estar en Netflix también impacta en eso. Me pregunto si la gente ve Netflix y piensa, oh, esto es algo seguro, creo. Así que, ¿notas del estudio que les dicen que no se pasen de la raya? ¿Algo de eso es cierto?
Digo, pensé que realmente, o sea, nuestros ejecutivos con los que trabajamos eran, o sea, nosotros estábamos tratando de hacer que el programa tuviera sentido para una audiencia amplia. Y es una historia complicada. Es una historia complicada y realmente los ejecutivos decían, bueno, nosotros no la entendemos, así que ustedes la entienden. Así que hagan lo suyo, pero háganlo bien, ¿saben? Y como Háganlo comprensible. Sí, eso era normalmente lo que pedían, que lo hiciéramos comprensible, Sí. lo cual es extremadamente difícil. Sí, con un caso de true crime. Es bastante claro. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como, esta mujer fue asesinada y estos son los 3 sospechosos y vamos a descubrir quién lo hizo. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero algo como esto es como una red interconectada que ya de por sí parece casi conspirativa, además de una muerte que también es inherentemente conspirativa. Y luego varias muertes que están relacionadas con eso que él está investigando. Y luego no estamos hablando solo de un año, ni siquiera de una década, pero al final abarca. Varias décadas. Sí, Es como, bueno, ¿de qué va esta historia? Incluso, ya sabes, ¿qué demonios? Es tan difusa, ¿verdad? ¿sí? Pero lo emocionante de esto es esa sensación de estar perdido en esto, como lo que Angleton llamó famosamente la selva de espejos. Creo que realmente logramos capturar esa sensación, que es lo que se supone que debe sentirse. Espero que lo logremos. Esto está pensado para ser invocado por operaciones reales justo cuando suceden, lo cual implica capas infinitas de negación plausible y ofuscación. También es interesante pensarlo desde la perspectiva de Danny Castellero, porque él como nuestro amigo y Clank, que es su amigo, y ella está en la película, ella siempre nos lo recuerda. Él era un papá suburbano en DC, ya sabes, en los suburbios de DC, y él dice, sabes, estamos en 1990. Eugene Hasenfuss fue derribado 4 años antes, lo de eso está pues bastante reciente. Y ya sabes, él solo anda manejando por DC y es como que está justo en medio de todo, ¿sabes? Con espías reales merodeando por ahí, él como que se encuentra con ellos y todo eso, o sea, Bueno, y él, nunca realmente nos detenemos en eso en el programa. Es como que nació en McLean, Virginia, que es donde está la CIA, ¿sabes? y Angleton, a quien mencionaste antes, era su vecino cuando crecía, James Jesus Angleton, como ¿en serio? una verdadera leyenda, como, Y tenía amigos que estaban en la NSA. sí, O sea, es una filtración controlada y me hubiera gustado que pudiéramos haber hablado de tantas cosas, ya sabes. Sí, tengo curiosidad. Supongo que por qué vendríamos. Nos dijimos a nosotros mismos, Como que podemos participar en podcast cuando termine y, ya sabes, contar todas las demás historias que no pudimos incluir. sí. No sé si realmente hemos hecho eso. Sí, o sea, foro abierto. Antes de que pasemos a Danny y, pues, su muerte y las consecuencias de eso. ¿Cuáles son los detalles del documental que se quedaron fuera? Por ejemplo, si hubiera un episodio 6, 7, 8, ¿qué otros temas y ramificaciones se discutirían? O sea, ay, Tantas cosas. y estamos trabajando en un proyecto derivado. Bueno, nos gustaría hacer más al respecto, pero cosas como esas. Ni siquiera hemos hablado de cosas en el desierto, pero cosas que Danny estaba investigando en la reserva india de Cabazón, y cosas en las que, por ejemplo, el Doc Nichols se metió. Y, Sí, ¿qué es eso? y Phil Thompson, Ajá. Dios, hay tantos. Pero también está, ya sabes, bueno, está ese barco, el Lady Ghislaine. Oh, sí, porque eso está muy bien. Sí, es un buen lugar para empezar, ¿verdad? Porque es como, háblame de Robert Maxwell. verdad. Él empieza con Danny, empezó con Promise Software. Y hay toda otra manera en la que pudimos haberlo llevado y haber sido mucho más actuales y exitosos. ¿Dónde? ¿Dónde? El Software Promise que él está investigando porque está en Washington, D.C. Esa compañía Inslaw que hizo el Software Promise está en D.C. Este tipo, Bill Hamilton, que es dueño de la compañía, está en D.C. y se están metiendo en todo este asunto. Oh, Dios mío. El software fue robado por el Departamento de Justicia, usado como software espía, reempaquetado, hackeado con una puerta trasera, y ahora se está usando en todo el mundo, para, ya sabes, espiar a personas y otras agencias de inteligencia y corporaciones y lo que sea, ¿verdad? Y entonces, si hubiéramos ido, es tan confuso porque tienes a este tipo, Michael Ricanosciuto, y él lleva la historia como hacia el desierto y con lo que estaba pasando allá en California. Pero hay otra forma en la que puedes verlo, que es el ángulo de Maxwell. ¿Verdad? Pero estábamos contando la historia de Danny y Danny estaba fascinado por lo que estaba pasando en el desierto.
Y Robert Maxwell todavía estaba vivo. Danny murió en agosto de 1991. Robert Maxwell murió en noviembre de 1991. Así que así... Deberíamos hablar rápidamente sobre quién era Rob Maxwell. Correcto, entonces es como que él era un magnate editorial en ese momento, que nació, no sé, como en Checoslovaquia, ¿verdad? Pero vivía en Londres, en el Reino Unido. Sí, Pero tenía lazos con Israel, al menos. Está enterrado en Israel. Era judío. Y él era como este tipo de operador influyente, muy al estilo de lo que ahora pensamos como Rupert Murdoch. Él era un editor, eran competidores. Pero él, sabemos, estaba transportando información entre diferentes países, ¿verdad? O sea, dirías que lo sabemos. O sea, está eso. creo que como superespía confirmó que él era un espía. Creo que sí. Pero porque él tenía acceso a, como podía hablar con personas en la URSS en ese momento. En los años 70 y 80, así es como va la historia. Él podía como moverse entre estos diferentes mundos porque era una figura fuera de serie. Uno de ellos es como Earl Bryan, quien era un... Hay otro, este tipo estadounidense de publicaciones que mencionamos en nuestro programa estaba a cargo o supuestamente a cargo de la distribución de Promise para los Estados Unidos. Israel también estuvo involucrado y su versión de Earl Bryan, su editor, ya sabes, usando, ya sabes, distribuyendo el Pro. El software para ellos supuestamente es Robert Maxwell y su hija es Ghislaine Maxwell, quien fue la novia y confidente de Jeffrey Epstein. Sí. Sí, pero dos datos más sobre Robert Maxwell. Eso es interesante. Número uno, él solo se limpiaba el trasero con toallas reales. ¿Cómo? Nunca papel higiénico. Eso es cierto. Bueno, o seguido. Está bien. Eso fue como, no recuerdo haber leído eso en el proceso. En hoteles o en su casa. No, creo que en su casa. Y en los hoteles puedes dejarlo pasar. ¿Qué tal en ese barco? Me pregunto sobre el barco, es como, ¿qué estás haciendo ahí? Sí, Su barco se llamaba la Dama Ghislaine, la Ghislaine, ¿verdad? Entonces llévanos al barco. ¿Qué le pasa a este tipo? Entonces, 1991. Sufre supuestamente que un ataque al corazón o algo así. ¿se fue por la borda? El cuerpo desapareció. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Y luego creo que cae por la borda y se ahoga. Es lo que entiendo. pensé que era como un paro cardíaco, pero tal vez es, bueno, la combinación. Tu corazón eventualmente se detiene en algún momento. Entonces, y una de las, ya sabes. Como me imagino imágenes de su funeral y me imagino un ataúd cerrado, pero tal vez había, no sé si había un cuerpo dentro o no, no lo sé. Pero una de las cosas fue que resultó que él había estado haciendo este tipo de fraude de pensiones en ese momento. Y su imperio como que se estaba viniendo abajo en ese entonces. Y creo que su hijo o sus hijos fueron a la cárcel o definitivamente fueron acusados por ser parte de eso en ese momento. Así que había todo esto de que, bueno, tal vez se suicidó o sabía que era el final porque ya se había descubierto el fraude que había estado cometiendo durante mucho tiempo y su imperio de publicaciones mediáticas estaba en mucho peor estado de lo que él hacía parecer. Cierto, cierto. Luego está esto, hay toda una teoría de que el Mossad acabó con él en el barco y que todo podría estar incluso relacionado con su difusión del software Promise. Y había un espía llamado Rafi Itan que afirmó que había estado involucrado no en el asesinato, sino en la distribución del software, Y que tal vez era como un doble agente, como que Robert Maxwell estaba quizá de los dos lados. jugando en todos los bandos. Sí, lo creo. Bueno, o sea, nunca estaría del lado de Estados Unidos, creo. Uno de mis grandes arrepentimientos, solo como comentario aparte, este tipo que mencionó Rafa Eitan, es como un espía israelí legendario. Él consiguió sacar a Adolfo Eichmann. Esa fue su gran operación, pero también le decían Rafi el apestoso. No es que me fascinen las cosas escatológicas, pero le decían Rafi el apestoso. ¿Por qué razón? Porque en una operación en la que estuvo involucrado tuvo que pasar por las alcantarillas. Vaya, o sea, eso está medio jodido, ¿no? O sea, haces todo eso por tu país y luego te llaman el apestoso. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como, hermano, estoy dispuesto a pasar por la mierda por mi gente. Sí, Literalmente. ¿Sabes a lo que me refiero? Y luego él entonces. Ya sabes, por medio de un tercero obtuve información de que él dijo supuestamente que su mayor logro como espía fue la puerta trasera y la distribución del software Promise.
Así que sería un gran logro conseguir que él lo confirme de verdad, porque es como una declaración jurada, ya sabes, que algún autor le hizo firmar, pero es como, vamos a escucharlo decirlo. Fascinante. Conseguí su número de celular. Y yo, o nosotros lo conseguimos. Sabes, tengo un amigo en Israel que de alguna manera conocía a alguien que conocía al vecino de él o algo así. Es un país pequeño, ya sabes. Y pero luego yo, ya sabes, quería tener todo en orden, ya sabes, y así que pospuse llamarlo para investigar un poco más y luego murió Vaya, un mes después. Así que nunca supe en qué estado estaba, ya sabes, cuando finalmente conseguí el número, pero sí me arrepiento de no haberlo llamado. rayos, esto debió haber sido bastante reciente. ¿Verdad? No, esto fue hace mucho tiempo, fue como en 2018, 2019. Wow, Fue como cuando apenas estábamos empezando el documental, de verdad. Y fue como que nos puso en marcha, como de, ok, tenemos que movernos. todas estas personas son muy mayores, o sea, habrá más personas que mueran mientras hacemos esto. Y así fue. Cierto, sabes, Y es como, tienes que hacerlo cuando la historia es tan antigua. dime, cuando dices, oh, pudimos haber tomado el ángulo de Robert Maxwell, habría sido relevante. De alguna manera estaba relacionado, ya sabes, obviamente con Epstein y todo ese escándalo, toda esa red que existía, que resultó que él se suicidó, por cierto. Ustedes vieron las noticias, ¿verdad? Epstein. Sí, Cash Patel y Bongino dijeron que se suicidó. Oh, eso fue como el otro día o hoy o algo así. Sí, muy bien, en el libro. Así que descanse en paz y le deseamos lo mejor. Pero, ¿cómo se relaciona eso directamente con lo que Dani Costellero estaba investigando? ¿Eso era parte del pulpo? La distribución de Promise. El software que mencioné, Danny empezó con todo eso. La acusación sería que Maxwell lo estaba distribuyendo internacionalmente, mientras que Earl Bryan lo hacía de manera nacional. O él lo estaba haciendo. Ellos se dividieron el trabajo, o él lo estaba haciendo para Israel. Perdón. Correcto. Maxwell lo estaba vendiendo para Israel. Brian para los Estados Unidos, correcto. Muy bien, no se adelanten chicos porque ando de gira. Ahí les va la mención publicitaria más rápida del mundo. Voy a estar en Stanford, Levittown, Chandler, Arizona, San Diego. También voy a agregar Toronto, Montreal, así como Washington, D.C. y muchas otras fechas. Las fechas están en la descripción, probablemente también en los comentarios de este episodio. Vayan a verme en la gira, vengan a pasar el rato. Voy a estar conviviendo con todos después del show. Vengan a saludarme, llámenme idiota, lo que quieran hacer, ahí estaré. Además, voy a presentar mi hora de stand-up comedy. Estoy muy orgulloso de esta hora. Estoy muy emocionado de compartirla con ustedes. Y significaría mucho para mí que todos pudieran venir. ¿Y qué te pones para un show de la gira? Esa es una gran pregunta. Puedes ir a campgoods.co. Así es, tenemos mercancía, tenemos merch de camp, tenemos gorras, sudaderas, camisetas, muchas cosas están agotadas. Las cosas se han estado vendiendo como pan caliente, pero vamos a reabastecer todo en todas las tallas. Así que puedes ir ahí ahora mismo, conseguir toda la mercancía, conseguir la ropa más cool en el mundo de los podcasts. Vamos a estar actualizando ese sitio regularmente. Y si vienes a un show, me encantaría verte usando alguna de la ropa que tenemos en línea. Nos vemos ahí. Regresemos al show. Entonces, ¿hubo una consolidación del software Promise? ¿Había un solo organismo rector que podía acceder a toda esa información? ¿Era la inteligencia de Estados Unidos o era una empresa conjunta? Esto es como una acusación totalmente enredada. Pero la idea, si crees en las acusaciones, sería que, ya sabes, la inteligencia de Estados Unidos, la NSA, tendría la capacidad de acceder a la información de todos los demás. Pero si crees en el otro lado, en el lado de Maxwell, entonces creerías que el Mossad o lo que sea, Israel, tendría acceso a toda esa información. Presumiblemente estarían más interesados en lo que sucede en su propia región. Eso pensarías. ¿O es algún tipo de empresa conjunta? ¿Sabes? Hablamos de eso. Quiero decir, no es como si no mencionáramos que Israel tenía Promise, como este otro tipo del que no hablamos mucho. Aquí hay alguien importante de quien no profundizamos mucho. Ari Bamanashi. Bueno, Hablamos de él, pero hay todo un mundo. Yo creo que él sigue vivo. Hay un mundo de cosas interesantes alrededor de ese tipo. Él era como un espía, un agente de inteligencia para Israel. No necesariamente del Mossad, pero parte de las fuerzas de defensa de Israel que ahora vive en Canadá y parece ser como un tipo que trafica armas. relaciones públicas, consultoría. La consultoría está bien. ¿Con quién habló Danny? De nuestra historia sobre Promise que mencionamos. Pero él también en ese momento acababa de salir de un proceso judicial que duró un año estando en la
de hecho, estando en la misma cárcel. No quiero sonar como ese tipo, pero estaba en la misma cárcel en la que murió Epstein, en el centro de la ciudad. Pasó un año luchando contra el gobierno de Estados Unidos con un defensor público. La acusación era algo así como que había vendido 3 C-130 o algo así. Son 3 aviones a nuestros enemigos, entre comillas, como Corea del Norte, creo, o Irán o algo así. Pero lo arrestaron por, ya sabes, armas y por venta ilegal de material bélico. Él pasa un año en esa cárcel, consigue un defensor público y logra salir más o menos entre el 89 y el 90, justo antes de que Danny hable con él. Él pasa como un año luchando contra eso y gana. Él consigue. Él consigue que la corte le pregunte a Israel, o como sea que sus abogados se lo preguntaran, si este tipo ha trabajado alguna vez en inteligencia. Ellos dicen no. No. Y luego él es un traductor. Es un traductor de bajo nivel. Luego él presenta documentos diciendo, oh no, trabajó para la inteligencia israelí en las fuerzas de defensa de Israel. Y entonces ellos dicen, oh sí, sí lo hizo. Y él muestra sus pasaportes así de gruesos, con viajes a lugares como Corea del Norte y todo eso. Así que eventualmente su defensa fue, solo estaba trabajando para mi país. Como seco. Así que ahora solo está enojado y hablando. ¡Wow! Eso parece un desastre. ¿Sabes? Como que él escribió un libro llamado... no puedo recordar cómo se llama, tal vez él pueda encontrarlo. Pero no se llama guerra. Guerra. Profetas de la guerra. Profetas de la guerra. Profesor. Y él dijo en el libro que hay un capítulo sobre el software promise. Y él dijo, sí, ¿sabes? Salió que, ya sabes, Michael, este tipo, Michael Rocano Shudo, dijo que el software, la puerta trasera, fue instalada en la reserva Cabazón. Como yo sé sobre la reserva Calvisan. No estaba allá. En realidad fue mi amigo, como este tipo israelí estadounidense que él conocía en el sur de California. Sí. ¿Quién? Y él lo nombra. Así que, ya sabes, Zack y yo conseguimos el contrato de la película. Tenemos que averiguar todo lo que podamos sobre, o sea, lo que sea, obviamente. Tenemos que descubrir toda esta historia. Así que vamos a la casa de este tipo para preguntarle, oye, ¿tú instalaste la puerta trasera en el software Promise? Y conseguimos hablar con su esposa. Su esposa fue la única que quiso hablar con nosotros. Sí. Creo que lo puso en altavoz, o de alguna manera lo puso al teléfono. Pero básicamente, ella solo se reía. Decía algo como, Harry, ¿le estás creyendo a ese tipo? Él, como que... Él salió con alguien de nuestra casa hace mucho tiempo, sí. Mi esposo no tiene ni idea de cómo hackear un software así. Pero luego en cierto punto dices, ¿quién sabe? ¿Qué? ¿A quién le creemos? Ya sabes. ¿A quién le crees cuando lidias con todo esto? Y ese es el problema con el pulpo y que Danny tenía, que nosotros teníamos. Es como, ¿dónde trazas la línea entre a quién le crees, a quién no, cuando no tienes, ya sabes, la certeza de que algo pasó? Algo pasó. O hay una campaña de desinformación ocurriendo, o algo muy malo y oscuro sucedió, o una combinación de ambas cosas. Y todo está envuelto en mentiras y mentirosos. Y estás tratando de abrirte paso, ya sabes, de abrirte camino entre toda la maleza. Y luego tienes que decir algo como ¿qué pasó? Exacto. Y te quedas como... Nadie sabe, en realidad. Y nos divertimos con eso. Como que fuimos muy claros sobre las limitaciones de nuestra investigación. Y creo que también fuimos muy claros en que realmente lo llevamos más lejos que cualquier otra persona. Y ya sabes, vi algunas críticas hacia nosotros por no incluir a una serie de exnovias de Danny hablando sobre sus teorías de lo que le pasó. Y es como no le preguntaron a esta chica qué pensaba, y es como... Ella no estaba ahí. Ella no sabe. Ella salió con ellos y no lo eran, pero yo no. No podemos hacer tanto, que creo que es la opinión de alguien. O sea, sus opiniones importan. La opinión de todos importa, pero solo va a confundir. Sí, lo cual creo que en realidad habla bien del trabajo que hicieron ustedes, que no es demasiado sensacionalista, ¿verdad? Pudieron haber tomado una dirección que fuera como, este tipo lo hizo, y esta es la razón, y esto es lo que estaba descubriendo, y estos son los implicados, y haber hecho líneas muy claras y presentado pruebas contundentes. Obviamente, sabemos que los cineastas de documentales pueden hacer que las cosas parezcan muy convincentes. Y parece que ustedes tomaron un enfoque mucho más periodístico y, en mi opinión, más honesto.
como diciendo, oye, hay un montón de teorías diferentes. Estamos tratando de unirlas lo mejor que podemos. Y esto es más o menos, ya sabes, la conclusión que ustedes pueden sacar de esto. Sí. Lo cual, quiero decir, tal vez para mucha gente en Estados Unidos sea insatisfactorio porque ellos dicen, Sí, creo que es insatisfactorio para la gente, lo cual es comprensible porque nosotros nunca estuvimos satisfechos. Estuvimos cambiando cosas incluso después de las fechas límite, como cuando estábamos en la corrección de color, intercambiando cosas, tratando de llevar la investigación más lejos, ya sabes, ya llevábamos 7 años y la fecha límite encima. 7 años en este proyecto. Y es como, ya sabes, queríamos saber, queríamos conocer la respuesta a cada una de las preguntas que hacíamos. Por supuesto. Quizá lo que podríamos haber hecho, hay algo, ya sabes, que puedes hacer con la forma en que lo planteas. Creo que podríamos haberlo hecho mejor, al menos por nuestra propia tranquilidad, que es como poner las expectativas un poco más bajas, ya sabes, y dejarlo claro, como cuántas cosas presentamos al público que nunca se habían visto antes y darle más importancia a eso. Como las fotos que estás viendo son fotografías de la escena del crimen a las que nadie había tenido acceso antes porque las solicitamos por la Ley de Libertad de Información. Luchamos por ellas, las conseguimos. Nadie ha visto esas cosas. El retrato hablado de la policía, el audio de la policía, todos estos personajes que estás escuchando. Nadie había escuchado esas grabaciones, salvo en algunos casos las autoridades y algunos periodistas que ya fallecieron, pero nunca habían sido públicas antes. Así que es como, supongo que si eres alguien que está muy metido en esto y conoces estas cosas, sería sumamente emocionante para ti. Pero ese club es bastante pequeño. Somos nosotros y unas cuantas personas, y ellos ya están molestos porque no participaron en la realización del documental. Claro. Entonces, Pero bueno, lo que intento decir es que creo que sí resolvimos varias cosas. Esto suena muy egocéntrico, pero como que nosotros tratamos de capturar la sensación de embarcarse en la aventura que vivió Dani, con el beneficio de 30 años de perspectiva, y llevarlo lo más lejos posible, más allá de los límites que teníamos, y hacerlo de manera algo responsable, como dijiste. Y creo que cuando se trata de lo que está pasando, si retrocedes hasta, bueno, hemos hablado de asesinatos en el sur de California que Dani intentaba resolver, el asesinato en San Francisco que él intentaba resolver. Creo que llevamos eso mucho más lejos de lo que jamás se había hecho público antes. Algunos de nosotros creemos que lo resolvimos. Algunos pensamos que sigue abierto, ya sabes, entre los dos, pero lo llevamos realmente lejos. Y luego regresas a Dan y es como, ¿qué le pasó a este tipo? ¿Sabes? Fue Robert Nichols, fue Joe Queer. Simplemente se suicidó, lo cual siempre es una posibilidad, por supuesto. Como el material que presentamos sobre eso, que nunca se había publicado antes, acerca de las inconsistencias en la narrativa federal y local. Correcto. Y es como, bueno, cuando tienes inconsistencias, es cuestión de ver si son significativas o no, ¿verdad? Y algunas de estas son significativas de una manera que no tiene sentido. ¿Podría Joe Cuellar haberlo hecho? O sea, supongo que esto es como una especie de alerta de spoilers, pero ya se anunció hace un año o algo así, lo que sea. ¿Podría Joe Cuellar haber estado ocultando cosas porque estaba involucrado con inteligencia y simplemente ocultas cosas por naturaleza? Sí, es muy posible. Era el tipo de persona que, ya sabes, ha eliminado a personas para otras operaciones. Creo que es muy probable. Así que es como el hecho de que estaban hablando tan cerca del final de la vida de Danny, que Danny le dijo a la gente que iba a reunirse con él en Virginia Occidental. No lo sé, muchas de esas cosas simplemente no habían pasado. he estado realmente... Me he preguntado, o sea, no sin razón, solo como una idea medio fantasiosa, si era, ya sabes, bueno, y si era como una operación de entrenamiento. Como, veamos si realmente podemos matar a un periodista y hacer que parezca un suicidio, y cómo vamos a probarlo en condiciones reales. Y como él es un periodista independiente, y ya sabes, como que anda investigando por ahí. Él como que ya se está dando cuenta, ya sabes, y es como, veamos si podemos entrar, salir y hacerlo sin dejar rastro. Eso es muy oscuro. Sí, pero quiero decir, ¿Quién sabe? quién sabe, ¿verdad? Pero quiero decir, En realidad no pienso eso, pero es como, ya sabes, estar acostado en la cama por la noche, preguntándome qué pasó, ¿sabes? entonces mencionaste una discrepancia entre ustedes dos, tal vez, en cuanto a quién crees que realmente mató a Danny. Bueno, no, estábamos hablando sobre el asesinato de Paul Marasca, y siento que cuando veas el episodio 3, expongo mi teoría sobre quién lo hizo y por qué. Y ya sabes. Creo que es probable, sí. Así que me gusta decir que lo resolví. Zack suele decir, ¿de verdad lo resolviste?
Creo que sí, ya sabes, él es como, ya sabes, es un bravucón, Sí, sí, exactamente, sí. Él es tan grande, es mucho más grande que tú. Me gusta golpeándolo. 4 pulgadas más alto que tú, como puede ver el público. Sí, Sí, o sea, tengo curiosidad. Con la muerte de Danny, él recibía estas llamadas a las 3, 4 de la mañana, ya sabes, gente diciéndole como, oye, muérete, cuelgan, ruido de radio del otro lado, cuelgan, cosas como de una película de terror, ¿no? Como esas llamadas ominosas y amenazantes, confirmadas por su ama de llaves en ese entonces. Todo eso, varias personas. todo esto conduce a su posterior muerte, la cual ha sido catalogada como suicidio por 2 informes forenses diferentes. Tengo curiosidad por las repercusiones de esto, y ahora que el documental se estrenó, Es extraño cuando eres tan consciente de la posibilidad de morir misteriosamente y recibes amenazas de muerte con regularidad. Es extraño entonces morir misteriosamente. Obviamente, o sea, de eso trata la película. Solo estás diciendo que él, si eso pasó, él estaba haciendo eso. No, es como, ya sabes, como te hace pensar como, bueno, no mames. O sea, fue un asesinato hecho por profesionales, ya sabes, solo por eso. Bueno, ¿quién estaba haciendo? ¿Quién estaba amenazando? ¿Quiénes eran los que hacían esas llamadas, sabes? O sea, eso fue otra cosa difícil. Conseguimos sus registros telefónicos. No conseguimos sus registros telefónicos. Conseguimos sus facturas telefónicas. Así que solo sabemos las llamadas de larga distancia que él hacía. No te cobran en ese momento por tus llamadas locales en DC y el norte de Virginia, que es justo donde estaba pasando todo esto. Así que hay un enorme punto ciego. Y, o sea, nadie, quiero decir, es imposible para nosotros ahora. Pero nadie en ese momento, o sea, le pidió algo a la compañía telefónica ni la citó legalmente. Para obtener, ya sabes, porque este amigo de Danny, él pudo haber recordado que estaba junto a Danny cuando entró esa llamada. Fue como una llamada de amenaza. Y Danny solo dice, hazlo rápido, hermano, y cuelga. Según Ben, eso fue lo que pasó. Y ya sabes, así que él podría recordar, podría decirle a la policía, como en esta fecha, a esta hora, cuáles son los números que están entrando, quiénes son estas personas que están llamando. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿O cómo? No son los registros de llamadas de larga distancia que conseguimos. No es como hasta 2 días antes de que él muriera también. Sí. Y luego de alguna manera la policía no consiguió sus registros. Hay otra factura que habría llegado, así que creo que se corta como una semana antes y aún así falta como la última semana o algo así. Incluso como los últimos 2 o 3 días. Correcto. Eso fue muy frustrante. Frustrante, ¿sabes? Es como que presentamos una solicitud de acceso a la información para obtener todos los registros del departamento de policía en Virginia Occidental donde él murió. Y en ese momento estábamos como que, vamos a, ya sabes, esto va a tener todo, ¿sabes? Y luego dices, caray, ni siquiera pidieron todas las facturas. Como que, sí, estoy viendo eso, las 48 horas más cruciales. ¿Cómo? sí. Danny fumó Carlton mentolados 100 desde como los 13 años hasta los 44 cuando falleció. Y tenía un cartón o medio cartón de Carlton con él en Virginia Occidental. Y había cigarrillos Carlton en los ceniceros del baño y en los ceniceros de la parte principal de la suite. Y había 2 colillas de cigarro Marlboro. Y supuestamente nadie más estaba en la habitación con él. Nadie ha dicho que estaba en la habitación con él. Y ya sabes, ¿por qué fumarías 2 Marlboros si tú fumas Carlton y tienes muchos cigarros? Y eso es, sí. ¿Por qué le pedirías Marlboro a alguien? Correcto. ¿O no sería genial analizar esos Marlboro para buscar ADN? Pero ¿por qué harías pruebas si obviamente fue un suicidio? Correcto. Y entonces, cuando llegamos a esa firma de abogados y ese tipo dijo, no tenemos evidencia física, no hay colillas de cigarro porque pedimos, queríamos analizar las colillas de cigarro, pero las tiraron. Correcto. Así que como 30 años después hay tantas cosas, es tan difícil cuando ya era difícil, ¿sabes? Cosas que parecen obvias en el momento, como, oh, obviamente habrían hecho las verificaciones debidas. ADN, no, ellos tenían ADN. ¿Lo tenían en ese entonces? Sí, porque piensa en cuando Phil fue a la cárcel, Eso fue como en el 2000. ¿En serio? No. pero ellos tenían.
Creo que habría sido justo antes de que el ADN se usara en la corte, porque creo que Ojai fue como en el 94, 95, algo así. Y creo que eso fue como... Lo busco en Google mientras tú especulas. Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero de cualquier manera ni siquiera se consideró un homicidio. Así que fue casi un milagro que los registros todavía existieran en lo que obtuvimos, excepto porque fue un caso tan loco para el departamento de policía. Fue como el caso más grande con el que jamás lidiaron. Así es. Injusta, ya sabes, muerte no atendida. Muerte no atendida es como le llaman, ¿verdad? Así que la conservaron como por, no sé por qué, curiosidad o algún sentimiento de obligación. Pero su falta de sinceridad es extraña. Quiero decir, como el detective principal de esa investigación en 1991, no sé ahora, pero en el momento en que estábamos haciendo la película, él era el jefe de policía del pueblo. Y él no deja que ninguno de sus, ya sabes, había como un equipo de probablemente 5 a 7 oficiales de policía que hicieron varias tareas en la investigación, incluyendo a este tipo. Y él lo dejó bastante claro. No hablen de este caso. No vamos a hablar de eso, no hay nada que decir. Y tratamos de hablar con él, sería increíble tener una conversación sincera con este tipo, ya sabes, solo escuchar sobre todo lo que... cosas que hizo que fueron útiles, como que sí descubrió algunas cosas y tuvo conversaciones interesantes con personas sobre eso. Me encantaría escuchar la perspectiva de un detective de policía de un pueblo pequeño que está investigando el caso de este tipo que viene de fuera y que está metido en todo este enredo internacional. O sea, debe haber sido fascinante para ellos. Y tu acercamiento hacia ellos, En comparación con que salieron mal parados con los medios. Entiendo. Siento que lo entiendo así, simplemente. Nunca nos ha ayudado en el pasado a hablar con los medios. ¿Por qué nos ayudaría ahora? ¿Sabes? Como que todos nos atacaron diciendo que éramos parte de un encubrimiento y ahora vamos a abrir esto de nuevo. Nos van a ver como un montón de gente de pueblo pequeño, tontos que no saben cómo investigar un caso. He resuelto 1000 casos. ¿Por qué me están persiguiendo por este? de los sospechosos que mencionaste, ¿cuántos siguen vivos? ¿Y te preocupa cómo los representaste en el documental? ¿Qué piensas de eso ahora? Los dos principales sospechosos para mí son Robert Booth Nichols, que supuestamente está muerto, y Joe Quire, que está muerto. Am, pero sí, O sea, no sé si preocuparme por cómo los retratamos, pero es como... Hubiera sido increíble hablar con Joe Queer. Él estaba vivo cuando Christian empezó esto. y fue otra de esas cosas en las que, ya sabes, me daba miedo hablar con él. ¿Y qué le digo de todos modos? Como, oye, ¿tú mataste a este tipo? ¿O qué onda? ¿Hubo algún detalle sobre Joe Queer que no se incluyera en el documental o algo que ustedes descubrieran pero que no pudieran comprobar completamente, pero sobre lo que especularon? Es como, oh, esto sería interesante, pero son cosas biográficas. Sí, ¿cuál era ese asunto sobre él? Por ejemplo, su hijo decía, sé con certeza que él entrenó a los muyahidines en Afganistán. ¿Verdad? O sea, ese era un tema. Bin Laden. Me gusta Bin Laden. ¿Pero no dijo eso en el documental? ¿Dijimos eso? Siento que tal vez no lo incluimos porque era demasiado confuso para la gente o algo así. Pero lo que nos hubiera encantado hacer es que cuando estás tratando con estos tipos, Joe Queer es un operador de inteligencia de fuerzas especiales altamente condecorado, que parece estar en un mundo extremadamente opaco. No estamos conectados con ningún gran medio ni nada por el estilo. Hablar con personas que lo conocían, además de su hijo, fue muy difícil, así que es como, ya sabes, personas que trabajaron con él. Intentamos contactar a través de la pequeña red de tipos de fuerzas especiales en Facebook y cosas así. Simplemente nadie quería hablar, ya sabes, y es como un... Hay un código de silencio que supongo que puedo entender, pero simplemente lo hace muy difícil. Ya sabes, es intencionalmente difícil llegar al fondo de personas así. Así es. Lo que mostramos fue que él le mintió al FBI. El FBI tenía pruebas suficientes para saber que él les estaba mintiendo y nadie lo señaló ni investigó más a fondo. Y todos estaban como haciendo una especie de omertá alrededor de lo que Joe quería que se supiera.
Y eso lo ves en los archivos de la policía de Martinsburg, creo yo, ¿verdad? porque ellos dicen, no se reunió alguien con él, o tal vez fue Anne, pero alguien se reunió con él y dijo, él es solo un loco. Como que se están reuniendo con él en su oficina, en el Pentágono o cerca del Pentágono, Sí. y ellos solo dicen, este tipo está loco. Y es como, está bien, pero tú estás sentado ya sabes, él es de las fuerzas especiales, operativo de inteligencia. Si se está presentando como un loco, hay una razón. Tal vez, sí, esto es parte de un personaje deliberado que ha adoptado. No te estás reuniendo con él en un hospital psiquiátrico, no te estás reuniendo con él en un McDonald's, te estás reuniendo con él, En el Pentágono, dependiendo, o en su oficina en una instalación militar. basado en la investigación que has hecho sobre este caso, porque me imagino que este caso no es diferente a otros casos donde las personas, ya sabes, misteriosamente, ya sabes, mueren bajo algún tipo de circunstancia extraña. Me pregunto si tuvieras que, sin mencionar a un sospechoso en particular, pero ¿cómo funcionaría este tipo de cosas en general, verdad? Como si hubiera un tipo que está a punto de descubrir, ya sabes, algún tipo de trama o una red o algún tipo de consolidación de poder a la que no debería estar accediendo. Tal vez como testigo en un caso. Un tipo tiene que desaparecer. Entonces, se hace una llamada a algún tipo de sicario a sueldo que opera en los márgenes de la sociedad o que actúa desde un nivel centralizado. No sé si podamos, no tengo idea. Como si tuvieras que especular, supongo. ¿Así es como funcionan? Como, Supongo que me pregunto cuántos niveles hay. Hay un tipo llamado Don Bowles, y él era un reportero de investigación en Phoenix, Arizona, creo. Y como en 1972, ya sabes, él estaba investigando un negocio de terrenos ligado a la mafia, algo turbio, fraudulento, y su auto explotó. Ya sabes, Se subió al auto para encenderlo y boom, está muerto. Así que ya sabes, ese tipo de cosas pasan. O como, ya sabes, en ese libro, La última investigación de Gaydon Fonse, hay como todas esas personas cercanas a JFK, ya sabes, personas informadas que mueren misteriosamente, ¿verdad? creo que es interesante cuando la gente dice, ya sabes, ese tipo de cliché casi, donde hoy en día algún esposo o esposa enojado contrata a un sicario para matar a su pareja, para obtener dinero o divorciarse o lo que sea. Supongo que para evitar divorciarse, y al final terminan contratando a un informante o a un federal o algo así. luego le informan a ella y llora en la televisión y dice, oh Dios mío, Ella murió, no puede ser. y como que la van a llevar a la cárcel. Ese caso lo vi específicamente. Está bien. Entonces, lo que siempre ves después es que alguien de las fuerzas del orden dice, oh, bueno, en realidad no existe tal cosa como un sicario. ¿Te has dado cuenta de eso? Dicen que no hay nadie que realmente, si intentas contratar a alguien que sea un sicario, es como una figura de nuestra imaginación, un producto de nuestra imaginación colectiva. La película de Richard Linklater dice eso sobre la película Hitman. Sí. Como que en realidad no existe tal cosa como un sicario. Pero es como, bueno, si ves cualquiera de las historias de la mafia, ¿verdad? Es como si esos tipos no son solo sicarios, sí, pero son personas a las que les pagas y matan a alguien. También tienen cosas como préstamos usureros. ¿Sabes? Es así. ¿Cómo sé que tú estás en América? No quiero como... Ghost Dog estaba basado en una historia real, ¿verdad? No quiero insistir demasiado en esto ni invitar a imitadores, pero esta idea de que simplemente no puedes contratar a alguien para eliminar a otra persona en América me parece un mito extraño. Esto es como fuera de lo que estamos hablando. Simplemente me parece un concepto muy raro. Es un trabajo. Lo es. Es un trabajo extra. Tal vez no es todos los días. ¿Has visto 95? El sitio web hirehitman.com. Esto es como, ¿te importaría buscar este juego en Google? Puedes hacerlo, no necesariamente tienes que poner .com. Pero hubo todo un asunto donde creo que alguien lo hizo como una broma y luego básicamente se convirtió en una especie de red grande para personas que intentaban matar a otras personas. Pero luego se volvió un asunto federal, supongo. Sí. Entonces, como que los federales dicen, oh, sí, así es como lo hacemos, es como una trampa o algo así. Rent a Hitman. Era un sitio web satírico que luego se volvió como un sitio web real donde personas tontas intentaban decir, Como, oh, sí, esto es solo más prueba de que como no existe tal cosa.
Sí, Es como, está bien. Bueno, claramente hay un mercado para eso. tú lees como La Última Mafiosa o lees cualquiera de esos, como esos libros de la mafia, y es como la gente está siendo contratada todo el tiempo para matar a otras personas. Así que supongo que es trágico. Tengo curiosidad como cuántas capas como necesita tener el encubrimiento. Porque escucho estas cosas todo el tiempo donde, como de nuevo le estaba diciendo a Zach antes, como mi mamá era una teórica de la conspiración y siempre me contaba conspiraciones. Y yo le decía, ok, pero esta persona está involucrada y ella sí. Y yo, ¿y esta persona? Sí. Y yo, ok, entonces todos están involucrados. Y en cuanto todos están involucrados, entonces ya no lo creo. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, por ejemplo, el forense dice, oh, esto obviamente es un suicidio en el caso de Danny. Y luego un segundo forense dice que es suicidio. Entonces, ¿es posible que un asesinato por encargo se haga tan bien que el forense diga, sí, es un suicidio, o el forense también está involucrado? Así que me voy a quedar con esto y siéntanse libres cualquiera de ustedes de opinar. Gabe, tú también puedes opinar. Sí, Sí, todos. pero está bien. O sea, solo puedes hacer pruebas para ciertas cosas como entrada forzada, huellas dactilares, huellas de pisadas. Ya sabes. Y luego hay como una serie de cosas, ya sabes cómo lo haces. Lo haces inyectándole algo a alguien para que tenga un ataque al corazón, o le apuntas con una pistola a la cabeza, o los cuelgas y haces que parezca un suicidio, o como sea que lo hagas, ¿verdad? Piensa en eso con Con un asesinato disfrazado de suicidio. un asesinato hecho para parecer un suicidio. Supongo que de eso estamos hablando, sí. Exactamente. Cuando la gente se suicida, Sí. Básicamente solo tienes que entrar y salir sin dejar rastro. correcto. Difícil, pero no imposible. Bueno, usas zapatos, guantes, no sé, lo que sea. ¿Usas algún tipo de método para inocularlos? O ya sabes, tal vez si ya están intoxicados, eso ayuda. O ya sabes, tal vez podrías soplar algún tipo de polvo como escopolamina o algo así en su cara para que se desorienten. Sabes, no lo sé, pero supongo que podrías hacerlo porque funciona. Creo que algo que nos pareció interesante fue que, ya sabes, en el ámbito médico hay asesinatos que están hechos para parecer un suicidio, y hay veces en que los atrapan, ¿verdad? Pero es extremadamente raro que eso suceda con éxito. Y lo que descubrimos al hablar con algunas personas en el mundo de la medicina forense es que su nivel de certeza de que no es, que algunos de estos casos, como el de Danny, no son asesinatos, es como, ja, ¿cuántas veces realmente has tratado con un caso que es tan atípico, es tan raro? ¿Cómo podrías siquiera saberlo? ¿Sabes? Es muy confuso. Cierto. Y supongo que en el caso de Danny, quiero decir, se cortó ambas muñecas hasta los ligamentos, en ambos brazos. Bueno, se cortó hasta el ligamento en un brazo. Está bien. No sabemos completamente qué tan profundo llegó en el otro brazo, porque, o sea, los registros desafortunadamente no eran lo suficientemente detallados, así que eso es bastante molesto. Es como, También es como hasta cierto punto necesitamos, ya sabes, si estás haciendo la autopsia tienes que poner los detalles ahí, sí, uno pensaría eso. y son detalles muy pertinentes. Y en el caso de Danny, no se observa necesariamente una entrada forzada. El cerrojo no estaba puesto. Correcto. Correcto, así que no hay. Y tampoco hay señales de lucha dentro del hotel. Pero eso significa que si alguien tenía una llave. Correcto. Sí, pero incluso, quiero decir, hay que reconocerle el mérito a la policía de Martinsburg. Pusieron policías en el techo para buscar huellas y ver si alguien se había descolgado. Y no encontraron nada. Fascinante. Ahora, tengo curiosidad por la investigación que hicieron ustedes, porque, o sea, ¿cuánto duró? ¿Fue un proyecto de 8 años o algo así? De 10 a 12 para Christian, sí. Quiero decir, es una cantidad de tiempo impresionante para dedicar a una sola historia. Y a estas alturas ya te metiste en las redes más profundas de cada partecita de este pulpo. ¿Hubo alguna parte de la investigación en la que personalmente te sentiste amenazado o pensaste, esto se está poniendo complicado, creo que esto me está superando? Tal vez debería tranquilizarme un poco. Solo al principio, cuando estaba como completamente solo. Am, Quiero decir, se puede notar en esas primeras grabaciones mías que estaba como fuera de mí. Estaba tomando un montón de Adderall para hacer toda esta investigación y, la verdad, estaba paranoico. Pero no creo que realmente estuviera totalmente justificado. Hubo un momento en el que estaba investigando el origen de Promise.
o sea, el software. Es como algo llamado Main Core, que era como una especie de operación temprana de espionaje doméstico que no sé qué departamento realmente lo manejaba, pero era como si lo estuviera manejando FEMA. Y en los años 70 salió a la luz en esas audiencias de investigación posteriores al Watergate. Y básicamente había un senador Tooney, el senador Tooney, que claramente sabía mucho o tenía información sobre Main Core. Y él estaba entrevistando. Tenía transcripciones de él entrevistando en los años 70 a estos como generales de o lo que sea, almirantes de la Marina y generales del Ejército y generales de la Fuerza Aérea sobre esto, como una operación militar de espionaje doméstico y su uso de este software computarizado o este sistema de computadoras llamado Main Core. Y entonces yo estaba como, bueno, ya sabes, él les pregunta a estos tipos y ellos dicen, no sé nada, como, no sé de qué estás hablando, y ellos como que niegan tener conocimiento de eso. Pero él, o sea, simplemente puedes notar por sus preguntas que alguien ya le informó sobre esto. Así que fue como, lo llamé un día para, ya sabes, ya estaba grande, ya sabes, viviendo allá en, ya sabes, Idaho o Wyoming o en algún lugar así, y ya sabes. Él básicamente dijo, sí, o sea, teníamos fuentes internas que nos estaban contando sobre eso. Lo raro era que la llamada hacía estos ruidos extraños, como con estática y como, simplemente era raro. Simplemente era un sonido raro que pasaba en la línea, ya sabes, algo que normalmente no pasa. Yo lo estaba grabando. Es casi un clip de audio inutilizable porque había mucho ruido raro como interferencia y cosas así pasando. Pero ya sabes, él estaba en Wyoming. No sé si era una línea fija o lo que sea, o si era un celular, pero, o sí, como que él estaba. Ya sabes, ellos ataron cabos como no hables con el tipo, ya sabes, no hables con el tipo. Eso es investigar el origen de como el espionaje doméstico por computadora o lo que sea en los Estados Unidos. No lo sé, pero básicamente él no me decía quiénes eran sus fuentes y pues ahí quedó la cosa. O sea, esa fue la última vez que hablamos y yo supongo que probablemente ya está muerto. Debí haberlo presionado más, pero Pero no hubo llamadas extrañas a las 3 de la mañana con solo la radio de fondo. no, o sea, la historia es tan vieja como que quien yo creo, ¿Quién está a cargo del caso, Danny Castle? sí. Correcto. Ya sé. Tenía una fuente allá en Arizona que es un investigador, un tipo fascinante, y él tiene como archivos físicos, o sea, ha estado haciendo investigaciones políticas profundas desde hace probablemente 40 años y Es casi como un centro de información. sí, Porque dices, quiero investigar más sobre lo de China Lake. sí, Él dice, está bien, tengo algunos archivos sobre eso y luego también te los envío por correo. y tiene una copiadora, es de la vieja escuela, así que él, ya sabes, te saca copias de sus archivos originales sobre lo que quieras y te los enviará por correo. Y él te dirá, solo sigue revisando tu buzón, porque voy a seguir enviando cosas y conforme las vaya encontrando te las voy a seguir mandando. Y tan básico. Y de hecho él investigó el caso de Don Bowles en Arizona. Básicamente como que recibí mi primer paquete de él. Es como una carta normal, pero llena de archivos y está cortada por arriba. Y yo estaba como, qué raro, esto es tan... Y pasó algo, ¿cómo es que todo sigue aquí adentro? ¿Quién? ¿Por qué? No sé. Tomé los archivos como... ¿Cómo es posible que haya venido de Arizona hasta aquí? Y entonces yo no sabía qué pensar al respecto. Usó un sobre muy viejo y simplemente como que en el viaje. O como que un vecino como que lo encontró y pensó que era suyo o algo así. Sí, entonces como que llegaron 3 o 4 cartas más y todas estaban abiertas. Y lo llamé, le dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Tu correo está abierto? ¿Me lo estás enviando abierto? ¿Y solo esperas que los papeles no se caigan? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y él me dice, oh, tengo vigilancia postal. Y yo como, ¿qué? Él dice que es una cubierta de correo. La he tenido por años. Y yo le digo, ¿de qué estás hablando? Él dice, oh, alguien, sabes, abre todo mi correo y lo lee y, lo vuelve a poner ahí.
Wow, no sabía que existía ese trabajo. Sí, claro, El trabajo de un tipo es solo vigilar el correo. ¿verdad? Así que bueno, Eso era como una cosa vieja de la CIA. sí, Angleton no tenía todo esto gracioso. Eso como que alguien todavía envejeció junto. Alguien todavía está trabajando. El pernodom, o no los pernos tontos, Deverer, Deveró. el escritorio de Veró. Pero como esa vieja conspiración, o ni siquiera vieja, es como una conspiración nueva. Como mi agente del FBI, como el agente del FBI asignado, como que vigila tu cámara web para ver, sí, en qué andas. Sí. Es algo real en ese sentido. En cuanto a la vigilancia del correo, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, hay un tipo que está asignado solo para este sujeto. No sé si es un tipo o qué. Sí. Mejor no con alguien con un cuchillo, ¿eh? Sí. Una persona. Una mujer probablemente haría mucho mejor ese trabajo. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo como revisando y husmeando. No voy a especular. Eso es fascinante. Sí, ¿Eso te asustó un poco? O sea, estos tipos están rastreando mi dirección. Sí, me asustó. Y luego fue como durante la pandemia, nuestra oficina, era como ya sabes, la ciudad estaba medio desierta. La oficina estaba en la calle 27, cerca del FIT. Y, o sea, me iba caminando a casa en la noche y teníamos noches súper largas en la oficina. Yo caminaba a casa como a las 3 de la mañana y, ya sabes, es como que he estado leyendo sobre cosas espeluznantes, aterradoras, de asesinatos todo el día. Y luego es una vibra rara. No, caminar a casa de noche como... Y sin insistir demasiado en esto, pero cuando hablas con estas personas que conocían a las fuentes de Danny o personas que conocían, sí, a gente en el mundo del pulpo, constantemente la gente nos decía, Esto es peligroso, tengan cuidado. tengan cuidado. La gente también decía eso. Sí, sí. Ten cuidado es lo más gracioso que le puedes decir a alguien. Es como, ya sabes, oh, gracias de todos modos, no quiero vivir. Oh, pero ahora sí quiero porque supongo que simplemente tienes que decirlo porque quieres despertar ese instinto. Sí, sí. Que vueles con cuidado. Era lo mismo. Sí, 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 sí. Buen viaje. que viajes con cuidado. Pero la gente sí. Entonces, por ejemplo, hubo un tipo que le dijo a Christian como, oye, estás investigando a Robert Nichols, como yo soy Robert Nichols. Sí, estás investigando cosas realmente malas. Estos tipos van a ir tras de ti. Te voy a mandar un arma. Y fue como, y él estaba como, él decía, estos tipos, mira, aquí está el asunto. No son tan listos. Está bien. Todo lo que tienes que hacer es apuntar y disparar. Y con eso se soluciona. Y es como, Quiero decir, al menos eso es un consejo práctico. pero él lo quería. Era como, él decía, va a ser de un calibre muy específico. Y nosotros estábamos como, ya sabes, estamos en la ciudad de Nueva York. Solo que Christian decía, no necesito un arma. No me mandes un arma por correo. No quiero eso. Por favor, no hagas eso. Él decía, va a ser una bala de 10 milímetros hueca con una punta de plutonio y con algún tipo de material radiactivo que iba a ayudar a eliminar a estos tipos. Y no es como si estuviéramos hablando con, o sea, esta es una persona que encontramos en lo más profundo de los archivos, que conocía a Robert Nichols y a Michael, Es como si fuera alguien realmente desconocido. real en cierto modo, como si estuviéramos hablando con él. Obviamente es real, pero no es como alguien que encontramos en las páginas amarillas o en internet o algo así, ¿verdad? O sea, estaba en los archivos que teníamos y él, como su certeza de que vendrían por ti y que necesitabas una bala con punta de plutonio era simplemente el clásico octopus. Sí, Correcto. Es una señal de que estás hablando con un tipo algo chiflado o que estás investigando a tipos chiflados o ambas cosas, y ninguna de esas es una buena situación en la que estar. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, ¿qué pasó al final? ¿Te envió un arma? No, nunca le dimos la dirección. O sea, eso es una locura. Para mí, eso habría sido suficiente para decir, no, gracias, mejor paso. Intenté conocerlo, intenté ir a conocerlo. Pero él no quiso. creo que dejó de responder. Dejó de responder, así que volé a California. Y literalmente solo esperando, como, oye, amigo, Solo estoy haciendo otras cosas, pero ya sabes, intenté ir a este lugar en el área de la bahía, ya sabes, desde SF, pero no pude ir. Él, ya sabes, quién sabe, tal vez murió, ya sabes. y luego, desde que salió el documental, ahora millones de personas lo han visto y han vivido este viaje con ustedes. Sí, estoy seguro de que han salido más cosas desde entonces. Como que más personas se han acercado y más personas tienen más información. ¿Puedes compartir algo de esas cosas que han salido? What? Quiero decir, lo primero que diría es que cuando salió estaba seguro de que íbamos a recibir un montón de locos, ya sabes, contactándonos. Y sí los recibimos. O sea, sí hubo algunos locos. Definitivamente hubo algunos locos.
pero la cantidad de personas que realmente conocían a gente involucrada con el pulpo, que ya sabes cómo tú lo llamas, como Danny lo llamó, ¿verdad? La cantidad de personas que conocían a gente involucrada en lo que Danny estaba investigando fue impactante para mí. La mayoría de las veces contactan a Christian porque él es la cara de la investigación. A veces me contactaban a mí, pero era como, oye, mi papá, mi abuelo, quien sea, era esta persona, conocía a esta persona, lo que sea. Y cuando investigas es como, ah, sí, Sí sabías, conocías a los tres por su apellido. sí, sí. Gerald Bull. Quien es un tipo en el que no profundizamos. Solo ves un poco de metraje de algo en lo que estuvo involucrado creando este super cañón para Irak. Él era canadiense originalmente, canadiense como un experto teórico en municiones que era brillante. Como un científico loco de la vida real. Tenía esta visión para la balística. Ya sabes, proyectiles donde... Y su visión final era que si haces un arma, básicamente un cañón lo suficientemente grande, puedes disparar cápsulas al espacio. Así tú, es como en un mundo en el que todos están tan en lo de Oppenheimer como el cohete. La era de los cohetes, la era lo atractivo de esto, pero es mucho más eficiente si pudieras dispararlo al espacio. No tendrías que, ya sabes, en vez de propulsión, Con la propulsión a bordo, él dice, no, no, regresemos. Regresemos a esa primera idea, la era napoleónica de los cañones, ya sabes. Y solo consigue un cañón lo suficientemente grande. Puedes disparar un satélite al espacio, puedes derribar satélites en el espacio, puedes crear, puedes disparar a través de todo el mundo un proyectil que es mucho más efectivo, menos rastreable, lo que sea. Como si fuera un misil balístico en el espacio que luego regresa. Es un misil que no tiene propulsión. sí. No tiene propulsión. Es una bala gigante disparada desde un enorme. O sea, si solo buscas Super Cañón de Gerald, Bull. él desarrolló estos. Los probaron, son increíbles. ¿Sabes? Si eres de Gerald, No es bueno para la humanidad. pero son puras mentiras. Y Supergun, yo soy un ingeniero. Gerald Bull. Correcto. Así que mira algunos de estos bocetos y luego tenemos video de su prueba. O sea, tenemos imágenes de ellos probándolos. Y entonces la parte de científico loco es que él tiene una sola cosa que quiere hacer. Él es como, claramente no voy a diagnosticar, pero aquí voy, como que tiene algo de Asperger, ya sabes. Tiene una fijación muy fuerte. Estoy obsesionado con esto. Y entonces él estaba trabajando para DARPA por un tiempo y luego perdió su contrato con DARPA porque, ya sabes, a nadie le interesaba lo del cañón ya. Y entonces él siente que necesita seguir construyendo un cañón cada vez más grande. Y Saddam Hussein lo contrata. Y él dice, está bien, trabajaré para estos tipos. El Mossad estaba molesto. Israel estaba tan molesto porque él estaba haciendo un cañón que podía disparar desde Irak directamente a Israel. Sí, o sea, lo entiendo. Y entonces ellos sintieron en Canadá. Lo mataron. Sí, ¿quién está ahí? Como el Mossad. Lo asesinaron en Amberes. Sí, estaba en Bélgica. ¿Qué? Y entonces lo asesinan, creo, en la calle. Eso fue en su hotel. Está bien. Déjame difundir más desinformación. En Bélgica, de verdad, haz clic en su Instagram o en su Wikipedia rápido. Haz clic en su Instagram. Sí. ¿Qué mierda, Generación Z? Oye, ¿qué onda con esta historia? Está en vivo ahora mismo. ¿Qué pasa con esta historia? Entonces, ok, a su departamento se meten a la fuerza, pero no parece un robo. Está bien. Le disparan 5 veces en la cabeza y la espalda a quemarropa mientras se acerca a la puerta de su departamento en Bruselas. Muere instantáneamente en la escena. ¡Vaya! Le disparó un equipo de 3 hombres cuando abrió la puerta. Eso es lo que dice otro informe. La cooperación entre Bull y Saddam Hussein fue considerada una amenaza inmediata por Israel, que ya había participado en enfrentamientos militares previos en Irak durante la guerra árabe-israelí. Así que Dani Castellero estaba interesado en este tipo, obviamente porque es parte de algo así como el complejo militar industrial. Así que él muere en marzo. Él muere, creo, en 1990, como unos meses antes de que comenzara la investigación de Danny. Ya es interesante. Lo loco es que ni siquiera hablamos de esto en el programa. Es que Doc Nichols, que es parte de... Ni siquiera hemos hablado de esto, me doy cuenta. Pero si has visto el programa, El cabazón. el tipo que era como el hombre blanco de Cabazón, que era un agente de la CIA, él había ido a las instalaciones de Gerald Bull en Canadá tratando de comprarlas, ¿verdad? Así es. Sí, Querían comprarlo. Y creo que la venta se bloqueó. sí.
Así que se relaciona directamente con nuestra historia sobre el pulpo, ¿verdad? Está toda esta onda de ciencia loca, otro científico loco, traficante o desarrollador de armas, investigador, que de alguna manera está relacionado con la investigación de Danny. Correcto. Pero también tienes a Michael diciéndole a Danny que él y Bull se conocen y trabajaron juntos en proyectos. Claro, Sí, Entonces, volviendo a tu pregunta, después de que salió el programa, Christian recibió un mensaje de su nieta. Wow. sí. Es solo un ejemplo. Mucha gente así salió a la luz. ¿Y cuál es su interés en ponerse en contacto contigo? Ella quería hablar con Michael Rakanoshido. Así que los presenté. ¿Y ella compartió los documentos que tenía? Realmente no tenía muchos. Ella solo quería respuestas sobre, ya sabes, tiene preguntas sobre quién era realmente su abuelo y qué hacía y está tratando de encontrar personas que lo conocieron y cosas así. Lo que encontramos es que hay una historia fascinante, una comunidad bastante grande. No es una comunidad, pero es un grupo grande de personas que están unidas por familiares que murieron en circunstancias muy extrañas relacionadas con lo que Danny estaba investigando. Es como una fraternidad y todos ellos, Es como una fraternidad o hermandad. Muchos de ellos saben unos de otros, muchos de ellos se conocen entre sí. Y la única conexión es que tenían algún pariente que murió de una manera muy extraña o que estaba involucrado en algún asunto muy raro de esta misma época. Y todos ellos como que solo quieren saber más. Y tu investigación es, en última instancia, como el núcleo de todo esto. Sí, la investigación de Danny, que se convirtió en nuestra investigación. Remontándonos hasta los años 60, probablemente incluso antes, de todas estas personas que han tenido circunstancias misteriosas en torno a sus familias, tanto en sus operaciones como en su muerte. Ahora ellos recurren a ustedes como diciendo, está bien, cuéntenme todo lo que encontraron. Wow. Estoy seguro de que este es solo un ejemplo. Estoy seguro de que hay muchísimos. Y creo que se sienten como validados porque dicen, oh, ojalá, ya sabes, le cuento a la gente sobre mi familia. Y suena loco, pero tu programa salió y mostró que estas cosas estaban pasando. Y hablar de ese tipo de cosas es agradable. Correcto. O sea, ustedes como que se resisten a la idea, ya sabes, como Dani, ya sabes, Castellaro, él ya no está y nadie ocupa su lugar. Pero estas cosas no desaparecen, ¿verdad? Como este tipo de operaciones y la forma en que el dinero, el poder y el crimen giran unos alrededor de otros. Simplemente cambia de forma. Así que tengo curiosidad. O sea, es como han cambiado las cosas o sabemos menos. Bien, entonces, como en los años 80, cuando todo esto del Irán Contra estaba ocurriendo, había un equipo de periodistas de investigación que trabajaba en el periódico de Wichita, Kansas. Ya sabes, y como que pasa algo raro en su aeródromo y ellos están ahí, están investigando, resolviendo y haciendo conexiones. Y solo para usar eso como ejemplo, en todo el país había periódicos que tenían investigadores investigando cosas, haciendo cosas buenas y aburridas a veces, o lo que sea, simplemente observando, investigando, sacando cosas a la luz y publicando lo que encuentran. Ahora es como si ya no tuvieras nada de eso, nada. Esto es todo lo que te queda casi nada. Sí, y como el New York Times y blogs y periódicos, pero no puedes simplemente, era como un flujo constante de información que simplemente iba saliendo. Y miramos hacia atrás en historias de los 80, los 70 y los 90, y hay como esta, puedes encontrar una gran cantidad de información con la que puedes, ya sabes, investigar a las personas, investigar operaciones e investigar cosas que sucedieron. Así que tenemos una idea bastante clara de más o menos qué hacía la gente en la era de Reagan, en qué andaban, Y ahora es como... y eran particularmente agresivos. O sea, eran especialmente así, y la Guerra Fría seguía en curso. Entonces, y ahora tenemos como Y ahora todo es, bueno, número uno, electrónico, electrónico. lo cual es mucho menos emocionante que salir a los aeródromos y encontrar escondites de armas y personajes como Eugene Hasenfuss, que es como Barry Seal y todos esos tipos. Y entonces es como, sí, ¿qué está pasando ahora? Está tan enterrado. No lo sé, solo me sentiría mal por cualquiera que realmente esté tratando de investigar estas cosas, porque es simplemente... me sorprende que ese sea el caso. Pensaría que es casi exactamente lo contrario. Así que, como la información está casi democratizada y hay más cosas allá afuera y puedes rastrear la huella digital de las personas, habría más información. Pero, ¿quién está pagando? ¿Por el rastreo? Cierto, sí. Supongo que necesitas dedicar los recursos. No lo sé.
Incluso creo que el caso de Epstein se destapó en gran parte gracias a periodistas de medios impresos pequeños en Miami que realmente lo sacaron a la luz. Supongo que la investigación empieza ahí y luego la retoman conglomerados más grandes. Pero ese es el único ejemplo que se me ocurre. Y yo también, no quiero decir que no se esté investigando nada ni nada por el estilo. No estoy diciendo eso. Y lo que digo es que sí, hay historias específicas que se están investigando, pero lo digo porque lo nuestro tiene todos estos tentáculos. Y es como un banco. Literalmente como un banquero en Baltimore llamado Roberto Maxwell. Otro Roberto Maxwell diferente. Le quitaron su banco a este grupo turbio que resultó ser una organización de inteligencia y básicamente lo sacaron de todo su negocio y él se da cuenta de que está financiando un negocio de armas sumamente turbio. ¿Sabes? Es como... Encontré eso en el Baltimore Sun y me di cuenta de que, ese es Robert Maxwell y las notas de Danny. Y está conectado con esto y con Oliver North o lo que sea, ya sabes, lo que sea. Como este tipo de cultura general de investigación. ¿Ese es Robert Maxwell o Altman? Robert Maxwell. Ni siquiera te conté sobre este caso, ya sabes, pero sí Baltimore. Noticias de última hora. De todos modos, no sé de qué estamos hablando. Como sea, sabes, es mejor simplemente tener también a otras personas, ¿no? Para mí, ya sabes, yo no... ¿Quieres saber quién te está diciendo estas cosas? Y si es un periódico, en realidad está impreso. Es como que se la están jugando al respaldarlo. Podrían ser demandados o lo que sea. Si es solo alguna cosa que ves en línea, es más fácil tomar la información y usarla como un dato valioso si ha sido realmente publicada, en lugar de estar en un foro o algo así. Pero eso es ser un poco pretencioso, pero parece que toma más tiempo revisar la información que encuentras en un foro, quién la está publicando. ¿Qué significa? Sí, pero luego es como, es la revista Time, está, ya sabes. Y entonces es como, Oh, eso literalmente es un aparato en ciertas épocas. ni siquiera recuerdo cuál era la pregunta, sí. Sí, o sea, supongo que yo... ¿qué está pasando ahora? Estas cosas no cambian, uno no sabe. ¿Sabes a lo que me refiero? Me especialicé en los 80 y 90. ¿El software Promise ha cambiado? O sea, ¿todavía existe de alguna forma? Bueno, solo para agregar un poco más de material conspiranoico, donde empezamos cuando hablábamos de Robert Maxwell es que su hija, y no estoy diciendo que esto sea Promise, pero esta es una de esas acusaciones curiosas y divertidas. Su otra hija, Nakalan, dirige una empresa que vende un software llamado Chilead. Chilead creo que es sorprendentemente similar a Promise. Que simplemente... Y es como se lo venden a gobiernos y cosas así. Es algo gracioso. Si fuera como, sí, básicamente tenemos un solo negocio en esta familia y es reempaquetar Promise, ya sabes, así es como hacemos nuestro dinero. Pero busca en Google una VAX VMS 11780 aquí, imágenes de Google. VAX VMS. La computadora que ejecutaba Promise. VAX VMS. 11780. Esto es más o menos del tamaño de una habitación. No exactamente. Que Está oculto. Imágenes. sí, así que eso es lo que eres, claro que sí. Todavía existe Promise. Creo que inventaron algo un poco... Well, this is my question. Más de inteligencia artificial. No creo que todavía exista literalmente, pero simplemente lo reempaquetaron y lo cambiaron. ¿Sabes? Yo asumo que todas estas operaciones gubernamentales de los años 80, si tuvieron, aunque sea un poco de éxito, no desaparecen. Simplemente las reemplazan. Bueno, Simplemente se volvió extremadamente claro como lo de Stellar Wind y las acusaciones de Snowden. ¿verdad? o revelaciones. Todas estas empresas, ¿no? Si Promise estaba haciendo lo que la gente decía que hacía, ahora lo están haciendo obviamente mucho mejor y de manera más eficiente. Mi idea era algo como Promise. Básicamente, o sea, yo ya estaba trabajando en esta historia cuando salieron las revelaciones de Snowden. He estado trabajando en esto por 1 o 2 años. Y yo pensé, así es como voy a presentar esta historia porque es como el nuevo Snowden. De repente salen las revelaciones de Snowden y es como el gobierno está espiando a todos y Verizon está involucrado y todo lo que has texteado todos lo saben. Y es como, ok, esto está pasando, ¿verdad? Ahora todos sabemos que esto está pasando de verdad. Pero ¿cuándo empezó? Y eso no salió en ese lote de archivos que Snowden sacó de contrabando. Y entonces pensé que tal vez esto es como, ya sabes, el origen de esto. Quiero decir, ciertamente es como la época correcta porque no puedes rastrear el espionaje informático mucho antes de la era de las computadoras. Claro.
Sí, sí, eso tiene sentido. Tengo curiosidad sobre el software Pegasus. No está cumpliendo una función similar, ¿verdad? Sí, Creo que hicieron eso con el teléfono de Bezos. Si no me equivoco, fue el software Pegasus a través de un enlace de phishing que básicamente les dio, creo que a los sauditas, acceso completo a su teléfono celular personal. Sí. Si no me equivoco. Y estoy seguro de que esto lo relaciona. Es como que lo usan todo tipo de personas para, obviamente, espiar a periodistas que están investigando, cualquier gobierno que estén investigando. Así es. Es un mundo bastante feo. Entonces, dado todo esto, ¿cuál sería una continuación o una serie derivada de la que mencionaste antes? ¿Cómo sería? ¿Crees que seguiría un camino similar o sería completamente diferente? diré que es como una precuela, al menos en la fase de investigación en la que estamos ahora. Pero, ya sabes, no hablamos de cosas en las que seguimos trabajando. Hablamos de eso cuando salga. Eso tiene sentido. Espero que esto sea menos peligroso. Amigo, no lo sé. Leí sobre las cosas que ustedes están haciendo y pienso, no sé, esto me asusta. Creo que este nuevo es un poco más extremo, de hecho. ¿En serio? Sí, pero es todavía anterior, así que es. Con suerte hay todavía más gente muerta. Sí. Sí, eso suena bien. Demasiado muerto. Sí, Tan muertos que están totalmente muertos. sí. Eso es según la fuente. Eso siempre es agradable. Me gusta hablar de conspiraciones cuando la gente ya se fue. ¿Sabes a lo que me refiero? Como cuando ya no hay nadie. Es como, ahora sí nos metemos en esto. Hablamos de MK Ultra. Ya sabes, esa gente ya no está. No importa. Exacto. Pero Gottlieb ni siquiera es ya un criador de cabras. Está muerto. Bueno, Lo suicidaron. Gottlieb. Sí, fue un suicidio asistido. Sus hijos lo hicieron. ¿En serio no puede ser? Oh no. ¿Es Jolly o Sidney? Jolly West. Ese era Jolly West. no importa. Mi hijo lo hizo. ¿En serio? Espera, no me di cuenta. El hijo de Jolly West es quien lo mató. ¿O fue Gottlieb? No. Creo que fue el hijo de Jolly West. O sea, el podcast de especulación donde probamos nuestro conocimiento o nuestra memoria. Él se niega a buscar nada en Google. No, pero creo que es algo de Tom Gottlieb. Esto es algo que Tom mencionó porque su hijo lo admitió. Tom O'Neill. El plazo de prescripción. Y recuerda, su hijo dijo que después de como 20 años o lo que sea, está el plazo de prescripción en donde sea que estaban. Y él dijo, ayudé a mi papá. Mi papá estaba en un mal estado. Tenía algún tipo de enfermedad degenerativa. Apuesto $5. Fue Gottlieb. Está bien, yo voy con Jolly West. 5. Podría ser bueno. Dinero sobre la mesa. Quizá ambos. Yo voy con Jolly West. Siento que es... ¿Voy por él? ¿Quién mató a Sidney Gottlieb? Porque tengo razón. Sí, Sidney Gottlieb. Haz ese primero. Maldita sea. Así vas a hacer. Sí, justo ahí. I.B. Está bien, murió en 1999. Él murió él. No, amigo, ve a su Wikipedia. Vamos a llegar al fondo de esto. Escribe suicidio. Estás induciendo al testigo. Por cierto, nunca le he ganado una apuesta a Zack. Nunca vamos a sacar otro proyecto adelante si estamos aquí sentados equivocándonos al respecto. Vamos a averiguarlo. Aquí vamos. Murió en su casa en Virginia. Se informó que tenía antecedentes de problemas cardíacos, pero su esposa se negó a dar la causa de la muerte. Bueno, lo que sea. No, mejor busquemos a Jolly West. Vamos a buscar a Jolly West ahora. Podemos editar esto después. La muerte de Jolly West. Vamos. Solo busca a Jolly West. Ve a su página de Wikipedia. Jolly West, suicidio asistido. Sí, Jolly West. Pensé que era más guapo. Está bien, está bien. Muerte, ¿eh? Su familia dijo que era metastásico. Ahí tienes. Boom. Tenías razón. Guau. Maldita sea. ¿Tienes el dinero ahorita o me tengo que esperar? Sí lo tengo. Eso es una locura, amigo. Él está usando medicamentos con receta. Él no descarta a Sidney Galliat, pero yo solo diría la versión pública. Sí. Yo me encargo de todos estos tipos. ¿Está bien si es en billetes de uno? Sí, está bien. Oh, claro que sí, amigo. ¿Traes billetes de uno contigo? ¡Qué perro! Desafortunadamente es todo lo que tenemos. ¡Qué perro, amigo! O sea, es una locura que, ni siquiera fue suicidio asistido. Solo fueron medicamentos recetados. Nos dio unas Perk 30 y solo dijo, ya está. Creo que fue así de directo. Creo que él admite en su declaración que fue literalmente un suicidio asistido, que él fue quien consiguió o preparó todo para su padre, Claro, pero cuando piensas en suicidio asistido, te imaginas algo como, usando como un pinchazo con aguja. están usando algún tipo de agente químico que está diseñado para matarte de alguna manera. Él solo tuvo algo ilegal. Como después del plazo de prescripción, lo sé. Lo sé, pero no él confundía al tipo. Después de que expiró el plazo de prescripción, ya no podían acusarlo por eso.
Escribió unas memorias sobre su padre y sobre, ya sabes, ayudarlo a morir. Quiero decir, eso es algo irónico, ¿sabes? Jolly West, ya sabes. Ayudó a un par de personas de Love usando drogas. Tendremos experiencias horribles. Sí, tienes razón. O sea, te deshaces de Jack Ruby. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Es algo gracioso, ¿no? Un poco. O sea, que en paz descanse. Pero aún así, la idea de que él usaba drogas para deshacerse de la gente. Y de repente, él tiene drogas y se deshacen de él. Sí. El equilibrio perfecto en el universo. Sí. Bueno, caballeros. Muchas gracias. Lo aprecio. Gracias por recibirnos. Sí, esto es divertido. Estoy emocionado de ver qué hacen después. Y sí, estoy esperando con ansias. Siento que estará en Netflix. Eso supongo. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez estará en alguna plataforma de streaming que aún no existe y que soñamos. Sí, sí. Tiene Tubi en el nombre. Me gusta eso. Estará en Tubi. Sí, en el otoño. No puedo esperar. Bueno, los veré ahí y todos lo estarán viendo. Les agradezco y espero volver a hacer esto. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. ¿Qué tal, gente? Un anuncio rápido. Si eres fan de Camp Gagnon o Religion Camp, tengo buenas noticias porque vamos a lanzar History Camp. Así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Probablemente conoces a Benjamin Franklin, no sé, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras interesantes de la historia, y probablemente aprendiste sobre ellos en la escuela y fueron bastante aburridos, pero aquí no, no. Como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración, así que voy a profundizar en todas las relaciones sociales interesantes, extrañas, esotéricas y secretas que todos estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado compartido tienen. Así que si estás interesado, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción, así como en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también estarán saliendo ahí. Solo déjanos una calificación alta porque realmente ayuda al programa.